Bueno. Señores, gracias por continuar aquí con nosotros a esta hora de la mañana. Recibimos a Guadalupe Valdés. Guadalupe Valdés es diputada nacional. Hoy vamos a conversar de un tema que durante estos días hemos estado tratando. Ayer leíamos las modificaciones que se hizo a la ley 340/98 que crea el Instituto de Previsión o de Provisión de los congresistas. Es de previsión. Es de previsión, sí. Pero es proveerse. Sí, de proveerse los congresistas. Y mediante la cual, por ejemplo, se compromete al Estado Dominicano que de 10% de los ingresos estatales del Congreso Nacional estarán destinados a este fondo para los congresistas. Antes de conocer la opinión de Guadalupe, hemos querido recuperar algunas de las opiniones que ayer buscaba NCDN en la cobertura cotidiana. Así que vamos a ver lo que nos decían desde el Congreso algunos de los beneficiarios. Los fondos que van para el Instituto del Legislador son fondos propios. Se nutren con los descuentos que se le hacen a los legisladores. El instituto es autosustentable, por lo que le descuentan a los diputados, a los legisladores, mejor dicho. Ahí está. Comencemos por este aspecto. Nosotras y Guadalupe, que es diputada y ha estado ahí, tiene el proyecto y demás, nos puede ayudar a clarificar. Guadalupe, nosotras vimos, Altagracia, era el artículo 9, ¿no? Yo lo estoy buscando. Teresa lo está buscando. Creo que es el artículo 9 que establece que el 10% de los ingresos de ambas cámaras pasa. Eso no quita que los legisladores no aporten, pero hay un 10% que se estimaría, si el presupuesto del año próximo es parecido a esto, en aproximadamente 50 millones de pesos sí, cada el mes. Artículo 9, párrafo ese, dice, segundo, del aporte del 10% del presupuesto total de ambas cámaras, a partir del 1 de enero del 2017, este aporte lo harán dicha cámara en su condición de empleadoras. Vamos a ver ese criterio, la condición de empleadoras de los diputados y senadores. Bueno, en primer lugar, justamente se está modificando la ley para pasar del 6% que se aporta ahora del presupuesto de la Cámara, del Congreso de la República al 10%. Y esto es lo que explica o lo que sustenta que no es autosostenible el Instituto de Previsión de los Legisladores. No sé, es verdad que los legisladores aportamos, se nos hace un descuento, pero esto no logra la cantidad suficiente para poder cubrir el tema de las pensiones y jubilaciones de los legisladores que van saliendo cada cierto tiempo. Ahora, lo más importante con esto es que el Congreso no puede seguir legislando para su beneficio personal, para establecer reglas para sus incumbentes, sino que el Congreso, su rol principal es legislar para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y lo que hay que hacer con el tema de la seguridad social realmente en el país es eliminar los diferentes sistemas que se han ido separando de lo que establece el sistema de la seguridad social. Está el tema de la policía, el tema de los maestros, el tema del propio Congreso, porque eso ha generado una distorsión en el tema de pensiones, que lo que se previó en un principio para generar un sistema que fuera universal, que contribuyera a generar una garantía para sus ciudadanos, no se está haciendo. Y cuando se toman medidas como esta solamente para los legisladores, se está contribuyendo a aumentar los niveles de inequidad y de desigualdad en el país en términos de la seguridad social. Nosotras... Mira, Arismendi Díaz, interesante porque uno no conoce la ley, dice que en el régimen de seguridad social dominicana, las únicas pensiones no contributivas que están previstas son a las de las familias indigentes. Exacto. O sea que todo el resto del régimen de pensiones debe ser un aporte de lo que tú haces durante tu trabajo. De lo que tú haces durante tu trabajo. ¿Significa esto que los congresistas serían de los pocos, además de los indigentes,
que el pueblo dominicano aporta de sus recursos para la subvención. Una condición especial de, además de ser buen asalariado, entonces que la mayoría aporte que le dé más. De esos impuestos. De sus impuestos. Del dinero, los impuestos de los contribuyentes. Que debería ser utilizado en garantizar la seguridad social de todos los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo de los que están en condiciones de vulnerabilidad y de indigencia, como lo plantea la ley de la seguridad social. Pero de hecho, el proyecto comienza, los fundamentos que tiene, es muy irónico. Sí. Es muy irónico. Es como, comienza diciendo, considerando que el Estado Dominicano promoverá el acceso universal a la seguridad social, por eso está modificando la ley. Pero bueno, nosotras hemos visto este elemento, lo del 10%. Usted que está en el Congreso y conoce el proyecto un poco más, ¿nos podría resumir cuáles son los principales cambios que se sometieron porque este instituto a fin de cuentas estaba creado? Sí, hay cambios. Bueno, quizá el más trascendente es el del porcentaje, porque hay un 4% que se aumenta, que es dinero público, que es dinero de los contribuyentes, y que, por ejemplo, en este momento son 6.000 millones, más o menos, el presupuesto de los dos Senado de la República y Cámara. El 10% son 600 millones. 50 millones cada mes. Exactamente. Entonces, eso es trascendental. Ahora, hay otros cambios que tienen que ver con el tema de las edades y de la cantidad de periodos para los cuales los legisladores se deben de legislar, que supuestamente esto sería aplicado para los que fueron electos este año, o sea, ahora en el 2016, y que se comenzaría a aplicar en el 2020. Por ejemplo, un legislador que solamente ha tenido un periodo legislativo de 4 años y que tiene 55 años, solo podrá jubilarse, su pensión será del 35% del último salario que recibió, que yo supongo que en los próximos meses habrá un reajuste salarial en el Congreso. De los 175.000. El sueldo es 175.000, o sea que cuando se está hablando de la pensión es en función de lo que se considera sueldo exclusivamente. Sí, exactamente. 175.000. ¿Y de dónde? Pero ese es el sueldo actual con el que estamos transitando en el periodo 2010-2016. Está pendiente la aplicación de la ley de la función pública. Un reajuste. Un reajuste salarial a todos los funcionarios públicos, y eso deberá hacerse también en el Congreso de la República. Da mucha brega hacerlo para los médicos, para los profesores, para todo el mundo, pero en el Congreso eso no falla. Bueno, no se hizo en este periodo, pero yo supongo sí que se va a realizar en el próximo periodo. Para que la gente tenga una idea, por ejemplo, en la Cámara de Diputados que salía, algunos decían los diputados ganan más que los senadores, porque los diputados tienen un adicional. Si pudiéramos ir cuantificando, y es un ejercicio que usted ha hecho desde hace mucho tiempo, incluso está en su página de internet, ¿cuánto recibe un legislador? Que le pudiéramos ir contando a la gente. Tenemos, o un diputado, los 175.000 pesos, que es el salario base. Sí, que se reciben efectivamente 142.000 porque se restan los impuestos. Pero hay un adicional de 87.000 de 87.000 pesos porque ese salario es muy chiquito. Ahí lleva 142 y 100. Estos 87.000 pesos, que es como un 209.000. Es un plan social, pero que realmente es un complemento de sueldo. Esto hay que transparentarlo en el Congreso, porque esos 87.000 pesos, que es un complemento de sueldo, por ejemplo, no se le quitan impuestos. No le quita impuestos, va directo. Exactamente. A diferencia de los 175.000. O sea, 175.000, que queden 142.000, ahí hay 209.000 pesos 87.000 pesos más. ¿Qué más tienen? Para cuando van a para el combustible. 20.000 pesos de combustible, 20.000 por lo menos pesos. es lo que yo tengo asignado, no sé el resto. 20.000 pesos de combustible. Cuando van a una comisión, ¿cuánto por unidad de comisión? Por el trabajo, por la asistencia a las comisiones permanentes y la asistencia al pleno, se paga un viático de 3.500 y 4.000 pesos. Y esto es por asistencia. ¿Cuántas? Incluso hay alguna reglamentación, por ejemplo, para
que esto pueda ser válido, el diputado tiene que estar al principio de la sesión y al final de la sesión, y esto se verifica con la última votación. Entonces le pagan para que vayan a las sesiones. Sí, lo cual no debería de ser. No, porque el sueldo se supone que para eso. Exactamente, no debe de ser. Parece que fue una medida que se tomó en algún momento, en alguna administración, para obligar o motivar para que se asistiera al Congreso de la República, y eso es lo que yo he escuchado cuando he planteado incluso que eso debería de eliminarse, y se dice, bueno, es para que asistan realmente a las sesiones de trabajo. ¿Te le pagan 4,000 pesos por asistir? Sí, y esto no puede ser menos de 10,000 pesos ni más de 45,000. Okay. O sea que si uno... Pero podría llegar a 40. Sí, 40. Podría llegar a 40. Sí, claro. Pero no solo eso, los diputados forman parte de comisiones. Por la reunión de comisiones supongo que también le pagan. Pero es lo mismo. O sea, es lo mismo. El mismo monto se va acumulando dentro de... Exactamente. No, o sea que como sesiones normalmente 1 o 2 sesiones a la semana, y las comisiones de trabajo están ahí, vamos a promediar como 12 o 15,000 pesos, 12,000 pesos o menos a la semana. A la semana, que lo va sumando, 12,000 o 15,000, tú lo sumas, 15, 15, 30, 30, 30, 60, al 87 más los 175. No llega a 60, eso fue. No llega, 40. A 45. Ok, supongamos que el más trabajador de todos llega a 45, que puede ser sumado, tiene Teníamos 90,000 de 209. Más 20, más 40. Vamos a prometerle 40, 201, 269,000. Más los 20,000 de combustible. No, ya lo puse. Ah, ya lo pusiste. Entonces, tenemos las exoneraciones, que son... No, pero antes de las exoneraciones... Dinero. Vamos al dinero, sí, vamos. Sí, porque hay 35,000 pesos de gastos de representación. 35,000 pesos para que tengan gastos de representación, porque el salario no da. Entonces se sigue sumando 35, mira Altagracia. Yo 200, ya vamos por 299,000. 35,000 y hay otros 87,000, hay un plan social que se liquida, o sea, se eroga en función de ayudas a personas. ¿Eso no es el cofrecito? No, el cofrecito, que eran 50,000 pesos, que realmente se llamaba Fondo de Gestión Legislativa, fue eliminado de manera definitiva en marzo de este año por resolución de la Cámara de Diputados, pero se había eliminado administrativamente en octubre del 2014 por solicitud del propio presidente de la Cámara, Abel Martínez Durán. Y entonces estos otros 87,000 pesos, ¿de qué son? Para otro plan social. Para otro plan social, que es porque este plan del cofrecito no era un plan, era un fondo de gestión legislativa, que es un fondo que requieren los legisladores incluso para poner una oficina, para en sus comunidades, no, eso es correcto, para realizar propuestas, consultas. Lo que pasa es que tuvo peores relaciones públicas el cofrecito. No peores relaciones públicas, es que realmente el procedimiento que plantearon era donde estaba el vicio y lo que va en contra del propio Congreso, porque ese reglamento decía que solo se podía utilizar 10,000 pesos, o sea, el 20% en una oficina, gastos de oficina, teléfono y tal. 10,000 pesos realmente no es suficiente para eso una oficina. Entonces el otro 80%, o sea, 40,000 pesos, obligatoriamente había que utilizarlo en ayudas, en hacer clientelismo, o sea, caja de muertos, féretro, medicinas, canastillas. Bueno, no, las canastillas van extras. Dientes. O sea, la canastilla va extra. Si eso ya vamos por 300. O sea, este fondo era para 8,000 pesos. Para ayudas. Yo conocí un diputado que arreglaba los dientes. O sea, todo tipo de asistencia clientelar. Esa era su labor social. Arreglar dientes, era dentista el diputado. Entonces, no, daba dinero para que la gente se... Por ejemplo, el hacer un informe de gestión, la publicación de esto, eso no se permitía en este fondo de gestión legislativa. Por eso es que la sociedad rechazaba ese fondo de gestión legislativa y popularmente le puso el cofrecito. Entonces eliminaron el cofrecito. En el Senado se llama barrilito. Pero el barrilito del Senado es muy, bueno, un barril al lado de un cofrecito. Es distinto porque en la Cámara de Diputados eran 50,000 pesos para todos. Y yo siempre he señalado, era el único fondo por el que había que rendir cuentas, o sea, había que liquidar y había que llenar facturas y hacer un procedimiento. En el Senado
es un peso por elector, o sea que el criterio es distinto y los montos son distintos, incluso distintos por provincia para cada senador. Sí, porque no además todas hay dos tienen... injusticias en eso. Una, que el senador cobra por cada elector, no importa lo que votaron en contra. Y otro, que el de Pedernales o el de Bauruco, que son las provincias con menos votantes, se quedan muy... tiene que haber un mínimo. Claro, ustedes han hecho la pregunta de manera para ir identificando los montos. de las fuentes. Sí, yo quiero señalar el monto total que hay en el Congreso para asistencias clientelares, que son de 655 millones de pesos. Al año. A veces baja a 645, 650, pero es un monto sumamente importante. ¿Y cómo se distribuye eso? Tanto el Poder Ejecutivo, las instancias de la Dirección de Presupuesto, como la sociedad y el propio Congreso tienen que plantear que hay que eliminar ese monto, porque, por ejemplo, eso es más que el presupuesto del Ministerio de la Mujer. Es el 10% del presupuesto del Congreso, va para asistencia clientelar. Exactamente, y hay que decirle asistencia clientelar, porque si no, la gente entiende que no se quiere ser solidario con ellos porque no queremos dar ayudas. Es que el Congreso no está facultado para eso. Entonces, el Congreso tiene que hacer leyes, fiscalizar cómo se cumplen las leyes, las políticas públicas, la administración del presupuesto. Entonces tienen su propio fondo de pensiones que vi que pagaba, ayer decía Altagracia en uno de los puntos, si se muere un pariente de un diputado, el instituto cubre todos los gastos. Sí, ese es otro de los cambios que se han introducido. Es un cambio nuevo. Sí, el tema de que todos los gastos funerarios del legislador o de la familia más cercana son cubiertos también por este. Y a uno le choca el hecho de que en una sociedad con tan poca previsión familiar, si el legislador o la legisladora muere, su pareja hereda la pensión. También. O sea, eso no existe en el sistema dominicano de seguridad social. Bueno, es que realmente al ser un sistema que se sale de lo que es el sistema de la seguridad social, le da esa posibilidad de legislar para sí y de legislar tomando en cuenta sus intereses particulares. Y ahí la creatividad se activa. Justamente, no, y se benefician porque lo correcto en una sociedad que busca crear justicia social es que todo el sistema de seguridad social sea exactamente igual para todos los ciudadanos y ciudadanas, porque todos tienen derecho a una seguridad social de calidad y que le dé bienestar a todas las familias, no a una parte de la población. Es ahí donde está el mal mayor de esta decisión que ha tomado la Cámara de Diputados, ya el Congreso de la República. Congreso es una situación de privilegio, indudablemente, porque tenemos que el Fondo de Pensiones de la Seguridad Social se ha venido cuestionando el dinero que ganan las empresas que lo administran y que hay que modificar la ley de seguridad social. Y cosa que se ha muerto en el Senado. Que se ha muerto en el Congreso. Claro, porque no legislamos para las grandes mayorías, legislamos para pequeños grupos que tienen intereses. Increíble. Y sobre todo los que tienen el control político, en este caso en el Congreso, están legislando fundamentalmente para sí. ¿Qué ha pasado en el Congreso? El Congreso no ha formulado una agenda legislativa priorizada en función, por ejemplo, de la Estrategia Nacional de Desarrollo. En estos 6 años, la única vez que se ha hecho una agenda legislativa priorizada que está en el reglamento de la Cámara fue hace 2 meses, cuando la Presidencia de la República llamó a los 2 presidentes del Congreso, pero eso nosotros lo tenemos en nuestro reglamento, en el reglamento tanto del Senado como de la Cámara. Pero mi aprensión, Guadalupe, porque creo que ya no es la de Altagracia Salazar, sino que hay importantes sectores, incluido el empresarial, que está aterrorizado con el Congreso en el sentido de que pueden tomar cualquier decisión sin que el ciudadano y la ciudadana pueda hacer nada, es hasta dónde es una decisión política. Por ejemplo, Minú denunciaba esta semana los cambios en la ley 176 de orden municipal. O sea, ¿cuál es el impacto que tienen estas decisiones? Por ejemplo, esa ley municipal, ¿qué significa lo que se está proponiendo en ese proyecto de modificación?
Bueno, la modificación de esa ley significa un parche a la ley municipal, que fue una ley que trabajamos mucho desde el año 96-2000 en múltiples consultas, en foros y tal, y ahora se están modificando algunos artículos. Quizás el espíritu de esta, y además no es la forma de hacerlo, porque el Congreso no puede seguir legislando a espaldas de la población. El Congreso no puede presentar una propuesta en el momento de la transición. Esta propuesta se introdujo en junio, ya pasadas las elecciones, para un proceso, una legislatura que debe terminar el 25 de julio, la próxima semana. Increíble. Pero además una modificación que no ha sido discutida con los actores, con los sectores, o sea, con las propias alcaldías, con la institucionalidad, con la Federación Dominicana de Municipios, que tiene muchos años trabajando todo el tema municipal. Entonces, esta ley trata de modificar algunos aspectos. Uno de ellos es la introducción del tema de los distritos municipales, que no están en esta ley. Otro es el porcentaje para el uso de los recursos de los ayuntamientos, modificando los porcentajes. Y lo otro es que modifica también el tema de cómo las sanciones, incluso cuando no se cumplen con algunas de las acciones en el uso de los recursos, y modifica también el tema del presupuesto municipal participativo. Ahora, lo más importante es que no se pueden hacer leyes, no se pueden revisar las leyes de manera recortada. Hay que tener una visión integral, sobre todo porque esta ley tiene que ver además con todo lo que es, por ejemplo, otra ley que se aprobó hace 2 días y que es muy trascendental para la institucionalidad, como es la Ley de Ordenamiento Territorial. Entonces, el Congreso no puede seguir legislando al vapor en leyes que son sumamente importantes para su institucionalidad. Yo quería, para que no se nos pase, porque no quisiera dejar de decirlo, el tema de las exoneraciones, que lo colocaba Edith. El tema de las exoneraciones es que hay que modificar la ley, porque la ley en este momento, que cuando se creó era para que el legislador tuviera un vehículo para su trabajo. Hay legisladores que realmente no tienen un vehículo y que vienen de provincia y tal. Sin embargo, esta ley en su práctica ha sido distorsionada, porque, por ejemplo, en el periodo que recién termina, que fue de 6 años, se entregaron 3 exoneraciones a los legisladores, pero que además es una exoneración que no tiene un tope, sino que se puede traer cualquier vehículo, y es ahí donde está el problema mayor, porque esa exoneración entonces es vendida, y con ese dinero la persona que la compra, que por lo general es una persona que tiene la cantidad de recursos para poder traer vehículos de lujo, entonces trae un vehículo de lujo que deja de pagar al Estado esa cantidad de impuestos, para que la ciudadanía conozca. Si se trae un vehículo de $100,000, el Estado deja de recibir, cuando es exonerado, $100,000, porque hay que pagar el mismo monto. Entonces, esos $100,000, que son 4.5 millones de pesos, deben ser recursos que entren al presupuesto, a la Dirección de Impuestos Internos, porque con esos impuestos es que el Estado tiene que cubrir las políticas públicas de salud, de educación, de vivienda. No tiene que inventar, poner impuestos al arroz que come la gente, a las cosas fundamentales. Justamente, entonces cuando hablamos de esas exoneraciones, eso tiene que ser modificado. En mi caso, quiero sí decir lo que yo hice. Yo no retiré ninguna de las 3 exoneraciones, porque creo que ahí, con todo, también hay un privilegio a los legisladores, porque, por ejemplo, a los médicos de los hospitales que trabajan en el sector público, a los maestros, a los agrónomos que están en el Ministerio de Agricultura, no les exoneran, y son también funcionarios públicos. Entonces, realmente, cuando la ciudadanía rechaza los privilegios que tenemos los legisladores,
legisladores se debe a esa situación de desigualdad y de injusticia que hay en el propio sistema que tenemos en el país. Guadalupe, nos vamos ya de esta entrevista, terminamos, pero quisiera así un detalle rapidísimo. La ley respecto a las pensiones ya es ley por el Congreso, ya solo falta que el Poder Ejecutivo la promulgue. Sí, el presidente tiene ahora, a partir del momento que la reciba, en este momento siempre hay un trámite para terminar las cuestiones de forma en la Cámara, que es la última que lo ha recibido, viene del Senado, pero como no hubo modificaciones, va directamente, ya se termina de revisar, va a la presidencia y la presidencia tiene 5 días para poder observarla. Ok, dicho esto, el presidente de la República, bueno, convocaron ambas cámaras, van a trabajar para... El martes de la próxima semana. El martes será proclamado ya oficialmente. ¿Es un acto a qué hora de la mañana está? A las 10 de la mañana. Realmente lo que tienes que hacer esa proclamación, que es un acto formal, más bien es revisar las actas, Lo que pasa que los actos del Congreso con respecto a este hecho que está en la Constitución, pero también, por ejemplo, lo que son las memorias, cuando el presidente las rinde, no estamos haciendo un ejercicio realmente de contenido, sino que estamos haciendo actos formales, y eso tiene que cambiar también en el ejercicio político en la República Dominicana. Guadalupe Valdés, gracias por estar esta mañana con nosotras. Gracias a ustedes. Cuando regresemos de esta pausa tenemos